Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal y conversando con Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia. Un par de comentarios que ya tenemos en redes sociales para nuestro invitado, lo vamos a leer un poco más adelante. Sobre la primaria hay dos visiones. Hay quienes dicen la primaria es el mecanismo más idóneo para que el ciudadano se manifieste y el ciudadano pueda finalmente encaminar por una propuesta que representa a los sectores de oposición de cara a 2024, pero otras voces que incluso ya se han conformado en algún movimiento para promover un consenso dicen que la primaria no va a resolver el problema, que la primaria es un mecanismo político, que es un tema de estructuras, que es un tema de partidos, que no resuelve el problema de llevar al ciudadano nuevamente a los temas políticos. Hay un par de cifras que mencionaba antes de irnos a la pausa nuestro invitado. 70% del país se considera independiente, esto según Data Análisis, y la afiliación partidista en Venezuela de los partidos de oposición no supera los 2 puntos porcentuales. Cabe entonces esa idea de que la primaria tal vez no sea el mecanismo que una a la sociedad nuevamente con la dirigencia política. Mira, no concibo un mecanismo para lograr una candidatura unitaria que no sea en esta realidad histórica, utilizando el realismo político, no concibo un mecanismo que no sea una elección primaria. En una elección primaria pueden participar todos los inscritos en el registro electoral. De ese grupo que tú dices que hay 70% que dice no ser partidista, bueno, muy bien, yo te aseguro que el 80%, el 90% de ese 70% es gente que está en contra del régimen de Nicolás Maduro, es gente que quiere que se produzca un cambio político en Venezuela. Y si nosotros logramos presentar candidaturas, logramos presentarle al país proyectos, logramos reanimarnos todos en la lucha por el rescate de la democracia, es posible que pueda participar mucha gente que no está afiliada a los partidos políticos en esa primaria. El problema, insisto, es que si vamos a un consenso, ese consenso debería reflejar la opinión de todo un país, de toda una nación y de todos los que son aspirantes. Y si alguno de los aspirantes siente que en ese proceso de consenso no se hicieron las cosas adecuadamente y no quedó él o ella electo o electa, entonces puede sentirse con autoridad para presentarse como una alternativa. Yo creo que lograr hacer unas primarias transparentes, participativas, va a hacer que todos los que queremos que haya un cambio político en el país apoyemos a quien quede electo en esa primaria y no haya de ninguna perspectiva excusas para salir entonces como una candidatura outsider o una candidatura que quiera enfrentarse tanto al chavismo madurismo como a la alternativa democrática. Para mí, la primaria es fundamental. No lograr la primaria podría significar una multiplicidad de candidaturas que dividirían a la alternativa democrática y eso sería muy malo para el país. Hay 3 puntos claves que, siendo realistas, hablando ya del tema político como tal, van a necesitar acuerdos de los sectores que están más allá incluso de la independencia que pueda tener la Comisión Nacional de Primarias, el tema del voto en el extranjero, la participación o no del Consejo Nacional Electoral y el caso de los inhabilitados son puntos que para algunos que ya han puesto su intención de participar en esta primaria son puntos de honor para ir o no ir al escenario, caso concreto del CNE y María Corina Machado, por ejemplo. Pero estos temas, ¿cómo pueden de alguna manera también trabar que se vea la primaria que se pueda desarrollar? Y comenzamos con el tema de los inhabilitados, que tal vez el caso de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, Enrique Capriles en las últimas horas hablaba precisamente de su inhabilitación y que esto impedía ser candidato. ¿Cómo lo ven en el desarrollo de una primaria, entendiendo que el mismo CNE y las mismas condiciones tal vez sean para el año 2024? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lograr que se adelante el proceso de negociación. Es un proceso muy difícil, muy complejo, en el que siempre vemos que hay excusas por parte del régimen para dilatar el proceso. Al régimen le gusta conversar, discutir, pero no le gusta negociar, porque la negociación supone un acuerdo en el que cada quien tiene que ceder en sus pretensiones, y eso es básico si queremos que las cosas en el país puedan funcionar. El tema de las inhabilitaciones creo que tenemos que pelearlo tanto en la negociación como en la calle, y creo que el objetivo fundamental con respecto al tema de las inhabilitaciones en la negociación no es que el régimen decida habilitar a unos y a otros no, sino que el régimen acepte que sea quien gane la primaria presidencial de la alternativa democrática esté habilitado y pueda ejercer el derecho al voto pasivo, que es el derecho a ser elegido por la colectividad. Así que en el caso de las inhabilitaciones tenemos que pasar
por el árido camino de la negociación para lograr que todos podamos estar potencialmente habilitados y no todos potencialmente inhabilitados, como es la realidad actual. Claro. Eso es en el caso del CNE, Está el antecedente las de Barinas. inhabilitaciones. Está el antecedente de Barinas, que lo vimos con la repetición de las elecciones, ¿no? Sí, sí, yo creo que por eso hay que llevar el caso a esa mesa de negociación y buscar que se logre ese acuerdo. Maduro necesita legitimarse, esa es su aspiración, necesita distintos asuntos que tienen que ver con la comunidad internacional, pero la comunidad internacional también está exigiendo que el país se democratice. Así que eso puede abrir una oportunidad a que haya el reconocimiento de los derechos, porque es que esos derechos están en la Constitución. Nunca se ha debido inhabilitar a nadie en Venezuela, a menos que sea a través de un proceso judicial que termine con una sentencia definitivamente firme. Y esa sería una pena accesoria. Eso es lo que dice la Constitución. Aquí resulta que en la ley le dieron la potestad al Contralor de inhabilitar a quien le dé la gana hasta por 15 años, y eso es lo que han estado haciendo. Eso es absolutamente inconstitucional. Por eso tenemos que pelear para que se reconozca lo que es un derecho en la Constitución, para que se reconozca en la práctica. El caso de los venezolanos en el extranjero, que estamos hablando, según algunas cifras internacionales, de 7 millones de personas que estarían en otras fronteras buscando mejores oportunidades y una población electoral importante. Algunos hablan de 3.5, de 4 millones de votos que podrían estar en otros países distribuidos por la región. ¿Cómo hacerlo posible? Porque hay un desafío logístico de poder hacer, primero, que todos estos venezolanos puedan participar, y aclaramos, nadie pierde su derecho político, sus derechos políticos por abandonar el país, pero hay una realidad respecto a la primaria y a las elecciones de 2024, que la capacidad del Consejo Nacional Electoral o el registro del CNE no es igual al que se pudiera plantear para la primaria. Mira, cuando se quiere, se puede. Y los venezolanos tenemos derecho, estemos donde estemos. Somos ciudadanos, estemos donde estemos. No nos pueden negar nuestra ciudadanía porque estemos en otro país. Es más, tampoco pueden decidir que podemos ejercer o no nuestros derechos ciudadanos como venezolanos dependiendo de la forma legal con la que estemos en cualquier otro país. Eso es un abuso de poder completo. Por tanto, mi opinión es que los venezolanos que están afuera deben tener su derecho de participar tanto en las primarias como en la elección presidencial. Estamos hablando de 4 millones de venezolanos a quienes deben respetárseles sus derechos. Pero también tenemos que luchar para que dentro del país, que hay 4 millones de venezolanos en este momento con edad para votar y que no han podido inscribirse en el registro electoral, porque tú sabes que la inscripción en el registro electoral se hace en un solo sitio de cada estado del país. Entonces imagínate, tú estamos en el estado Zulia, alguien que vive en Casigua, el Cubo, tiene que trasladarse para Maracaibo para poder inscribirse en el registro electoral. Son 4 horas, 5 horas de viaje que nadie va a hacer por esa razón. Entonces tenemos que lograr también la inscripción de los 4 millones de venezolanos que están aquí en Venezuela y que no tienen derecho a inscribirse porque no les abren las mesas para inscribirse. Son retos importantes que tenemos en este momento. ¿Y cómo ves, Juan Pablo Guanipa, ya para despedir, que el CNE acompañe o facilite la logística para este proceso? Porque hay un tema que también preocupa a algunos sectores que han puesto su voluntad de participar en la primaria. Esta primaria puede costar 5 o 7 millones de dólares sin la participación del Consejo Nacional Electoral, y algunos que han puesto su nombre dicen se lo van a cobrar a los candidatos. ¿De dónde va a venir ese fondo? Lo más lógico, lo más sensato sería que el CNE pudiera prestar el apoyo técnico o el apoyo logístico, pero hay candidaturas que ya han dicho con el CNE no vamos a medirnos. Mira, yo creo que lo primero que no podemos hacer es condicionar nuestra participación. Yo me reuní con la Comisión Electoral Nacional de Primarias y yo no fui a exigirles absolutamente nada. Yo no fui a decirles, mira, si ustedes deciden esto, yo participo. Si no lo deciden, no participo. Yo creo que tenemos que darle plena confianza a esa comisión electoral. Si a mí me preguntas, yo preferiría que el CNE no participe. Yo fui electo candidato a gobernador del estado Zulia en 2017 en unas primarias en las que no participó el Consejo Nacional Electoral y que se realizaron con bastante éxito en el estado Zulia y en cada uno de los estados del país. Que nos cuesta a nosotros llevar adelante un proceso con el registro electoral y que bueno, que nosotros mismos contemos nuestros votos. Porque lo que no está bien es que esa elección primaria dependa de un CNE que sabemos que responde a directrices de Miraflores. Porque ¿qué puede pasar allí? Bueno, que 2 días antes de la elección primaria te digan, caramba, por dificultades técnicas yo no puedo participar.
y entonces nos dejan en 4 bloques, como decimos popularmente. Yo preferiría que el CNE no participe, pero me someto a la decisión que tome la Comisión Electoral. Tengo plena confianza en la Comisión Electoral y creo que nuestra labor tiene que ser acompañar el trabajo que esos venezolanos están desarrollando hasta que se logre hacer una buena primaria transparente, que de allí salga un líder para Venezuela y que todos acompañemos a ese liderazgo. Pero hay antecedentes positivos. En 2012 el CNE acompañó la primaria que llevó a Enrique Capriles a ser candidato presidencial, con Teresa Albáñez. Efectivamente, por eso te digo, son realidades que hay que ir analizando y que hay que dejarle a la Comisión Electoral la decisión final. Lo que pasa es que de 2012 a 2023, bueno, ya tenemos bastante tiempo, cerca de 11 años, y muchas cosas en el país han cambiado, pero yo me someto a lo que diga la Comisión Electoral de las primarias. Bien, leemos un par de comentarios para despedir a nuestro invitado, uno de ellos por Twitter. Oscar Ludewig nos escribe: la primaria no tiene sentido si no hay consenso, no hay unión ni respeto entre ellos y sobre todo un proyecto de país, compromiso con el pueblo, con hambre, mala salud, falta de trabajo. Mucha suerte. Yo comparto el comentario de fondo, ¿no? No el de las primarias. Las primarias sí tienen sentido, pero evidentemente tenemos que acompañar a un país que la está pasando mal y tenemos que hacer un esfuerzo de unidad. Por eso yo tengo como norte no calificar absolutamente a nadie en la alternativa democrática venezolana. Creo que tenemos que lograr puntos de encuentro y lograr que haya un proceso que nos pueda unir a todos, y ese proceso creo que es la elección primaria. Apuesto por la primaria. Y cerramos con Eudoro Rodríguez, que a través de Instagram nos escribe: buenas tardes, Carlos Peñalosa, muchos saludos reincorporándome al programa, y también saludos a Juan Pablo Guanipa, excelente líder con mucha moral, prefirió renunciar al triunfo de la gobernación del estado Zulia antes que arrodillarse a la señora Delcy Rodríguez, lo felicito. Bueno, la verdad es que yo no renuncié, yo le agradezco mucho el comentario, pero yo fui a juramentarme donde se juramenta un gobernador de un estado en un país federal, que es en el Consejo Legislativo del estado Zulia. Allí fui recibido con bombas lacrimógenas y con perdigones e impidieron que asumieran la juramentación. Allí se irrespetó no solamente a una persona que fue electo, se irrespetaron a los 705,000 venezolanos que tomaron la decisión, en este caso zulianos o habitantes del estado Zulia, que tomaron la decisión de respaldarnos a nosotros. Y nosotros desconocimos, como seguimos desconociendo, una asamblea constituyente que se hizo con el objetivo de destruir la democracia en Venezuela. Así que bueno, hicimos lo que nos parecía que era lo adecuado en una lucha que tenemos para lograr que Venezuela rescate su democracia, su libertad y sea un país de progreso y de bienestar para todos por igual. Y va a reconocer Juan Pablo Guanipa, si llega el escenario 2024, va a reconocer a ese TCJ, va a reconocer a ese CNE, va a reconocer a esos más de 19 gobernadores del oficialismo. Todo lo que tenemos que reconocer es la posibilidad de que un cambio político se produzca en Venezuela. Y para lograr ese cambio político, evidentemente que vamos a hacer todos los esfuerzos para que la institucionalidad en Venezuela vaya modificando. En 2024 hay elección presidencial, pero en 2025 hay elección de la Asamblea Nacional, hay elección de gobernadores, hay elección de alcaldes, hay elección de concejales, de legisladores regionales. Así que vamos a tener una mega elección que puede ayudarnos mucho si vamos con la fuerza de haber participado adecuadamente en la elección presidencial a lograr que el cambio político se produzca. Y cuando ese cambio político se produzca, nosotros tenemos que encontrar espacios para los vencidos. Aquí no podemos pensar que podemos construir el país solos. Que haya justicia, claro, la justicia siempre debe privar, pero también deben privar los espacios para que todos puedan sentir que Venezuela es un país de oportunidades en el que todos pueden actuar. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Juan Pablo Guanipa con nosotros vía Zoom, dirigente nacional de Primero Justicia. Queda el compromiso que cuando esté aquí en Caracas nos acompañe en estudio. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos con más en nuestro espacio. Angelita Mayo va a estar con nosotros en estudio, diputada de la Asamblea Nacional por Acción Democrática.